Hola chicos, hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es instrumentación. Nos quedamos ayer en lo que son los recipientes para las muestras. Habíamos mencionado que al igual que los elementos ópticos de los monocromadores y de los filtros, las celdas o cubetas donde se colocan las muestras deben de ser de un material transparente a la radiación en la región del espectro que nos está llamando la atención en el momento de estar haciendo nuestro análisis. Entonces aquí tenemos esta imagen muy padre también del libro de texto del SCOOP, Principios de Análisis Instrumental, donde se muestra en la región de arriba, en esta parte, lo que es la longitud de onda expresada en nanómetros, las regiones del espectro, y tenemos aquí los materiales para celdas, ventanas, lentes y prismas. Si ustedes se fijan, del material va a depender la transparencia a la cierta región del espectro electromagnético. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el vidrio de silicato, que solamente se puede usar en la región del visible y del infrarrojo. Si ustedes quieren medir en la región del ultravioleta y ponen una celda de vidrio, pues de silicato, no van a estar haciendo una medición correcta. Realmente ustedes van a estar midiendo la absorbancia, pero la absorbancia de la celda, no de la muestra, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Siempre hay que saber las propiedades de los materiales con los que están hechos las celdas. Entonces en este caso, por ejemplo, el fluoruro de litio, pues ese tiene una amplia ventana de transparencia y por lo tanto se puede usar desde regiones muy pequeñas de longitud de onda hasta regiones relativamente grandes como lo que es el infrarrojo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la de cloro de sodio también son celdas hechas de ese material, de esa sal, y pues tiene también un amplio espectro. ¿Cuál es el problema con las celdas de cloro de sodio? Pues que necesitan ciertos manejos especiales, ¿sí? Por ejemplo, no se pueden lavar con agua porque se deshacen. Entonces, también hay celdas de bromuro de potasio, bromuro de titanio, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ahí están, regularmente se usan en el laboratorio de análisis instrumental, pues tenemos lo que son las de cuarzo y las de vidrio, ¿sí? Las de cuarzo pues se pueden usar en la región del ultravioleta, pero y hay que tener cuidado porque si se rompen pues son mucho más caras que las de vidrio, por ejemplo, que las de plástico. Entonces, los transductores de señal. ¿Qué es un transductor de señal? Pues recordemos lo que hemos platicado en la sesión anterior. Un detector dice que son los primeros instrumentos espectroscópicos como era el ojo humano. El ojo humano o bien una placa o película fotográfica. Estos transductores que convierten la señal radiante en una señal eléctrica han reemplazado casi por completo a los dispositivos originales, que en este caso eran el ojo humano y bien una placa fotográfica. Entonces, un transductor de señal no es otra cosa que un instrumento, más bien que un instrumento, digámoslo así, es que se me viene jamás la palabra en inglés, no en español, en la cual este aparatito me va a permitir convertir la energía radiante en una señal eléctrica. Ese sería un transductor de señal o bien un detector. ¿Cuáles son las propiedades de un detector o de un transductor ideal? Primero, debe ser de alta sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Recordemos la sensibilidad como la cantidad o la respuesta que va a generar este detector ante un estímulo, ¿sí? La ecuación de la línea recta pues se ve representada como la pendiente, es la cantidad de señal, de respuesta que se genera a partir de un estímulo. Una alta relación señal-ruido y una respuesta constante a un amplio intervalo de longitudes de onda. ¿Sí? Esas son las características de un transductor ideal. Además debe tener un tiempo de respuesta rápido y una señal de salida cero si no hay iluminación, es decir, no debe de estar generando una señal si no está recibiendo el estímulo. Esta señal eléctrica producida por el transductor ideal debe ser directamente proporcional a la potencia radiante, es decir, que no haya pérdida, que no lo amplifique, sino si recibe uno debe darle intensidad de uno, donde S es la salida de corriente o voltaje del transductor y K es la sensibilidad de la calibración. De tarea, jóvenes, para esta segunda sesión, hay que buscar lo que son los tipos de transductores de señal
incluir los esquemas, lo que es el fundamento y lo que son las aplicaciones de cada uno de los transductores de señal. En cuanto a los procesadores de señales y sistemas de lectura, fíjense bien, ya vamos en esa parte del esquema general. Recordemos lo que vimos en la clase anterior, que era la fuente, la celda, el transductor de señal, y ahora vamos a los procesadores de señales y sistemas de lectura, ¿ok? El procesador de señal es un dispositivo electrónico que amplifica la señal eléctrica proveniente del transductor. Puede cambiar la señal de corriente directa en corriente alterna o a la inversa, cambiar la fase de la señal y filtrarla para eliminar los componentes indeseables. El procesador de señales ejecuta operaciones matemáticas con la señal, como una derivación, integración o conversión a un logaritmo. Esto es electrónica, son advice en inglés, son instrumentos, digámoslo así. No es la traducción correcta, pero ahorita se me fue la palabra en español, pero son aparatitos, digámoslo así, equipos electrónicos que me van a permitir hacer esta función de procesar una señal, ¿sale? Entonces, como un procesador de señal, pues es un conteo de fotones, por ejemplo. La salida de un tubo fotomultiplicador está constituida por un pulso de electrones para cada fotón que llega a la superficie del detector, es decir, llega el fotón y me va a generar un pulso de electrones. El conteo de fotones tiene muchas ventajas respecto al proceso de señal analógica, incluso una relación señal-ruido mejorada, sensibilidad a bajos niveles de radiación, mayor precisión para un tiempo de medición dado y menor sensibilidad a las fluctuaciones de voltaje y temperatura del tubo fotomultiplicador. En cuanto a las fibras ópticas, si los han visto, ¿no? Unas fibras así como plastiquito que lleva la luz. Hay algunos, por ejemplo, árboles de Navidad, ahorita que ya se acerca Navidad, ustedes pueden ver cómo usa un tipo de fibra óptica que transmite la luz y se ve así los puntitos brillositos en la punta del árbol de Navidad. No sé si lo hayan tenido oportunidad de ver. Entonces, en este caso, en las fibras ópticas, pues hay como el material es una fibra con índice de refracción N. Tenemos la trayectoria de la luz. Esta fibra tiene un revestimiento con un índice de refracción 2 y el índice de refracción del medio pues es igual a 3. Entonces, la abertura numérica se describe como el índice de refracción del medio por el seno es igual a la raíz cuadrada de n, no alcanzo a ver bien, de n1, que es el índice de refracción 1 de la fibra, al cuadrado más el revestimiento, o sea, el índice de refracción del revestimiento al cuadrado, ¿sí? Eso, raíz cuadrada, donde n1 es mayor que n2 y es mayor que n3. Aquí de tarea vamos a revisar cuál es la utilidad de las fibras ópticas y qué ventajas ofrecen en relación a otros tipos de materiales. En cuanto a los tipos de instrumentos ópticos, jóvenes, un espectroscopio es un instrumento óptico que se utiliza para la identificación visual de líneas de emisión atómica. Consiste en un monocromador en el que la rendija de salida se reemplaza con un ocular que se puede mover a lo largo del plano focal. La longitud de onda de una línea de emisión puede ser determinada luego del ángulo entre los rayos incidente y disperso cuando la línea está centrada en el ocular. Fíjense bien cómo cuando hablamos de líneas de emisión estamos hablando de átomos. Subrayen eso, líneas de emisión atómica, ¿sale? Que ya vamos a empezar a hablar más de química. Con el término colorímetro se designa a un instrumento para medir la absorción. El ojo humano funciona como el detector con ayuda de uno o más patrones de comparación de color. Inicialmente ese era un colorímetro, teníamos un patrón de referencia y uno iba comparando su solución con el patrón de referencia. Pero pues obviamente el ojo humano pues tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? A pesar de que es muy efectivo para lo que fue diseñado inicialmente, para lo que se evolucionó, digámoslo así, pues no evolucionamos para medir cosas de esta manera, ¿sale? Un fotómetro consta de una fuente, un filtro y un transductor fotoeléctrico, así como un procesador de señales y una pantalla donde se leen los resultados. Entonces aquí ya por usos y costumbres uno les dice colorímetros, pero realmente es un fotómetro. Perdón.
Dice, tenga en cuenta que algunos científicos y fabricantes de instrumentos se refieren a los fotómetros como colorímetros o colorímetros fotoeléctricos, ¿sí? A lo que les comentaba. Pero técnicamente la definición inicial era que un colorímetro pues era con el detector como el ojo humano, ¿sale? Como detector del ojo humano, perdón. En cuanto a los fotómetros de filtro, se encuentran en el comercio para efectuar mediciones de absorción en las regiones ultravioleta, visible e infrarroja, así como emisiones y fluorescencia en las primeras dos regiones de longitud de onda. Los fotómetros diseñados para medir la fluorescencia también se denominan fluorómetros, ¿sí? Un espectógrafo, la rendija será reemplazada con una abertura grande que contiene un detector o transductor que está expuesto en forma continua al espectro completo de la radiación dispersa. En el pasado, el detector tenía una película o una placa fotográfica que ustedes pues ya no les tocó conocer, ¿verdad? Porque ya conocieron la fotografía digital, no conocieron la fotografía analógica, donde uno compraba el rollo, lo metía en la cámara, tomabas tus fotos, no las veías, no veías cómo salían. Ya que tomabas te acababas el rollo, ibas, lo mandabas revelar y uno se esperaba una semana, 3 días, no sé, dependiendo de dónde lo llevaras, pero con la emoción de ver tus fotos, ¿no? Porque ahí te acordabas que habías tomado, entonces era padrísimo que te daban tus fotos impresas, te revelaban tu rollo y ya tú veías, mira, tomamos esta foto, esta no salió bien, que no sé qué, ¿sí? Entonces, pues era otra dinámica con las fotografías, ahora con la inmediatez, pues, no salió, deja tomo otra, ¿sí? Pero antes era así, era con un rollo o placa fotográfica que en esencia era un material sensible que captaba los fotones que chocaban en esa superficie. En la actualidad, los diodos en serie o los dispositivos de transferencia de carga se utilizan a menudo como transductores en los espectógrafos. Un espectrómetro es un instrumento que proporciona información relacionada con la intensidad de radiación en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Estos instrumentos se les llama a menudo policromadores. ¿Okay? Un espectrofotómetro es un espectrómetro equipado con una o más rendijas de salida y transductores fotoeléctricos que facilitan la determinación de la relación entre la potencia radiante de dos haces en función de la longitud de onda, como en la espectroscopía de absorción. Un espectrofotómetro para análisis de fluorescencia se denomina a veces espectrofluorómetro, ¿ok? Por otro lado, un instrumento multiplex obtiene información del espectro sin que se tenga primero que filtrar o dispersar la radiación con el fin de proporcionar longitudes de onda de interés. Los instrumentos analíticos multiplex son dispositivos de un solo canal en los cuales todos los componentes de una respuesta analítica se reúnen en forma simultánea. Dependen de la transformada de Fourier, por sus siglas en inglés, para descodificar la señal. A menudo se les conoce con el nombre de espectrómetros de transformada de Fourier. Yo espero que en la prepa hayan visto lo que son las transformadas de Fourier, ¿sí? Ahí en comentarios déjenme si vieron qué son las transformadas de Fourier, o bien explíquenme en YouTube, ahí en los comentarios, a qué se refiere con la transformada de Fourier. Esta imagen, como ustedes la pueden ver, tenemos aquí un análisis en 3 dimensiones. Tenemos aquí el número de onda, tenemos la intensidad y tenemos la longitud de onda. Recordemos las clases anteriores, el número de onda es la inversa de la longitud de onda, ¿sí? Y se utiliza principalmente en la región del infrarrojo, ¿recuerdan? Bueno, en este caso hablamos de intensidad. Cuando hablamos de intensidad, pues estamos hablando de emisión de la radiación. Entonces, aquí si ustedes se fijan, son líneas de emisión, son líneas porque estamos hablando de átomos, ¿sí? Son átomos. ¿Átomos de quién? Por ejemplo, en este caso, el hierro 1 tiene aquí estas líneas de emisión que, si se fijan, son características del hierro. Esa es la manera, esa es su huella digital, su huella atómica, con la cual yo puedo, al excitar un átomo de hierro, me va a emitir en ciertas líneas, es decir, en ciertas longitudes de onda. Está en Armstrong, ¿eh? Por lo tanto, estas líneas son características del hierro. Si yo veo un espectro de emisión, así como y
y veo las longitudes de onda, yo lo puedo comparar con un valor de referencia y digo, ese espectro, esa muestra corresponde al hierro, ¿sí? Este sería un análisis cualitativo, ¿ok? Ahora bien, también ahí tenemos las líneas de emisión que corresponden al cromo, que corresponden al níquel, ¿sí? Entonces, en esta muestra tenemos 3 componentes, que es hierro, níquel y cromo. Y el hierro y el cromo pues tienen diferentes estados de oxidación o diferentes especies, ¿verdad? Tenemos la especie de cromo 1 y cromo 2, tenemos la especie de hierro 1 y de hierro 2, ¿sí? Cuando nosotros en química hablamos de especiación, hablamos de un mismo elemento, pero con diferente número de oxidación o de reducción, ¿sale? Entonces, en este caso hay que tener cuidado cuando decimos especies. La especiación, cuando hacemos especiación, pues estoy viendo qué cantidad hay de una especie y de otra. En este caso simplemente estoy haciendo una identificación de los principales componentes que existen en mi muestra, ¿sale? Ahí en comentarios, por favor, o en la tarea, déjenme qué metodología creen que se usó para hacer este espectro de emisión, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues con el número de onda, con la longitud de onda, ¿sale? Y con el tipo de muestra. ¿Cuál es la metodología que se utiliza para hacer esta clase de espectros? ¿Sí? Metodología analítica, obviamente. Bueno, aquí hay otra tarea. ¿Qué es la espectroscopía de dominio del tiempo? ¿Sí? Me van a buscar, por favor, en el libro de texto, ¿qué es la espectroscopía del dominio del tiempo? Entonces, aquí tenemos de manera muy general un esquema que resume lo que hemos estado viendo. En este caso, por el tipo de fuente, dice ahí fuente de luz, pues estamos hablando de un espectrofotómetro o de un colorímetro. ¿Cómo sabemos si es un espectrofotómetro o un colorímetro? Simplemente vemos aquí, es un monocromador, entonces el monocromador es capaz de seleccionar una longitud de onda, entonces es un espectro. ¿Por qué? Porque este selector de longitud de onda me va a permitir variar, la longitud de onda a mi deseo y por lo tanto me va a permitir hacer un espectro, un barrido espectral, un barrido de longitudes de onda. Entonces, en este caso tenemos un selector de longitud de onda. Pues aquí está la solución muestra, aquí está el haz de radiación incidente, aquí está el resultante, aquí está el detector o transductor de señal y aquí está, el transductor señal, aquí tenemos el amplificador o pantalla digital o medidor, ¿sale? Este es un esquema muy general. Todo esto son componentes electrónicos, estos son componentes ópticos, ¿sale? Y obviamente aquí se genera una señal, son fotones, aquí te ves un fotón, una longitud de onda, una radiación luminiscente, me va a interactuar con la celda, que ya dijimos que las características de la celda es que sea transparente a la región del espectro que estoy trabajando, al igual que el material hecho con el que está hecho el monocromador y el sistema óptico. Aquí tenemos lo que es la muestra, me va a interaccionar con el analito, entonces aquí ya va a pasar una señal luminosa a una señal analítica que en el detector la va a pasar a una señal eléctrica y posteriormente a un valor que yo, el analista, lo puedo interpretar, ¿ok? Aquí tenemos, bueno, regresando, pues este es un esquema muy sencillo. Dijimos que es un espectrofotómetro de un solo haz, ¿ok? En este caso tenemos otro diseño que si se fijan, este es de doble haz, el anterior es de un solo haz, este es de doble haz. Aquí está la referencia y aquí está la muestra, ¿ok? Aquí tenemos la fuente, aquí tenemos la rendija de entrada, tenemos el sistema de dispersión, esto es lo que les decía, device, ¿sale? Entonces tenemos aquí la rendija de salida, todo esto es el monocromador, todo esto es el sistema óptico, esto también es parte del sistema óptico, tenemos un espejo cortador que me va a mandar la señal para acá o la señal para acá y al final de cuentas aquí está otro que me va a llegar a colimar la señal y me va a permitir que me llegue a un solo detector, me va a llegar una señal de la muestra, de la referencia y otra señal de la muestra, ¿ok? Entonces aquí en el detector me va a hacer la
te va a permitir hacer la comparación entre la muestra y la referencia. Acuérdense que la referencia en este caso sería pues 0 de absorbancia contra el valor que me va a dar la muestra. Pues aquí tenemos un diseño de Variant. Si se fijan, este es un equipo todavía viejo, está grande, este es el nombre del equipo. Entonces aquí adentro, si se fijan, pues está todo, aquí es lo que nosotros podemos ver. Este es, bueno, más bien manipular es donde se meten las muestras que saca. Todo este es el sistema óptico. Este es la lámpara donde se genera la señal y demás, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, el vendedor, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Pues es una lámpara de xenón. Nosotros ya con lo que vimos podemos saber qué longitud de onda me va a estar emitiendo en la lámpara de xenón, si es una lámpara continua, si es una lámpara de línea, ¿sí? Ustedes ya lo saben porque ya lo vimos. Esta lámpara de xenón, el vendedor me dice que tiene alta intensidad, que es totalmente fría, es decir, no genera calor, que es eterna, o sea, no la van a cambiar tan seguido. Dice, solo ilumina en la medida, y dice aquí, corrección de referencia, es de AA, tiene una resolución de 1.5 nanómetros. ¿Qué significa eso? Eso pónganmelo en comentarios o bien en la tarea, jóvenes. Entonces, si se fijan en comentarios, estoy pidiendo varios detalles. Yo ahí me fijo si vieron la clase o no. Si alguien no es mi alumno, pues o bien este comentario. La resolución de 1.5 nanómetros, tenemos que elimina la fotodegradación de muestras y cumple pues con esta normatividad, ¿sale? Entonces, esto aquí en esta imagen lo que les quiero mostrar es la diferencia. Estos son equipos viejitos. Si se fijan ahí en el laboratorio, si tienen oportunidad de entrar algún día, pues ahí tenemos varios equipos de estos que por la obsolescencia tecnológica o bien la obsolescencia programada, pues ya no funcionan. Y aquí tenemos equipos más nuevos que cada vez son más pequeños, son más funcionales y pues también igual de desechables, ¿sí? Pero si se fijan, pues aquí estas ya se conectan a una computadora y en la misma computadora pues manipulamos toda la información y ya decidimos si imprimimos o no. En estos equipos más viejos pues era más limitado la parte del software, todo lo que se podía hacer. Entonces, pues por mi parte sería todo, jóvenes. Un saludo, espero que estén bien y pues a seguir trabajando. Un abrazo. Bye.